Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Recuerdan que en clases pasadas estuvimos trabajando con las unidades de medida y sus equivalencias? Bien, ahora yo me pregunto, de las unidades de medida trabajadas, ¿alguna me sirve para calcular la superficie, es decir, el área cubierta de una figura? Si es así, ¿cuál sería? ¿Y de qué modo deberíamos representar esta unidad de medida? Además, se nos presenta otra dificultad. ¿De qué manera vamos a realizar las equivalencias para llevar una medida a su equivalente para poder calcular dicha superficie? Para trabajar esta temática vamos a empezar con un ejemplo. Para que quede bien claro para qué se usan las unidades de medida que estuvimos trabajando, sobre todo las unidades de medida de longitud, y para ver dónde está la diferencia con las unidades de medida de superficie. Ustedes en su hoja, en la clase, tienen hecho este gráfico. Y lo vamos a usar para recordar. Cuando yo les digo a ustedes que deben calcular el perímetro de una superficie, ustedes usan las medidas de longitud que estuvimos trabajando. La medida principal de longitud es el metro. Entonces, ¿de qué modo calculamos el perímetro de esta figura? Utilizando las medidas de longitud. ¿Por qué? Porque son unidades lineales. ¿Qué quiere decir lineales? Que me va a servir para sumar estas medidas y obtener un resultado. Entonces, nosotros vamos a calcular la longitud del perímetro de este cuadrado. Este cuadrado mide 3 metros de alto por 3 metros de ancho. Sabemos que para calcular la longitud de un cuadrado podemos multiplicar los lados por 4 porque son todos iguales. Este cuadrado mide 12 metros de perímetro. Si yo les dijera que necesito que ustedes me pongan esta unidad, este total en decímetros, ustedes ya saben cómo pasarlo. Saben que si van hacia la derecha le agregan un 0 y si van hacia la izquierda lo dividen por 10. Entonces, estos 12 metros me quedarían, si tuviéramos que hacer, por ejemplo, esta unidad de medida en decímetros, sabemos que tenemos el metro y a la derecha está el decímetro. Tenemos los 12 metros, le agregamos un 0, o sea que serían 120 decímetros. Ahora, ¿dónde está la diferencia al momento de calcular la superficie? Cuando nosotros calculamos la superficie de una figura, tenemos en cuenta su base y su altura. Y en lugar de sumar, lo que hacemos es multiplicar. Por ejemplo, en el caso del cuadrado, vimos que si tenemos un cuadrado, la unidad de medida me va a quedar al cuadrado. ¿Por qué? Porque el metro cuadrado equivale a un cuadrado de 1 metro por 1 metro. En este caso, también es un cuadrado y es de 3 metros por 3 metros. Es decir, que vamos a multiplicar la base por la altura. Recuerdan que en estos casos la altura se representa con una H. Vamos a cambiar el lenguaje algebraico por lenguaje coloquial y le vamos a representar estas letras con números. 3 metros por 3 metros. O 3 metros cuadrados, que es un equivalente a 9 metros cuadrados. Yo no sé si ustedes podrán observar en el videíto que esto es algo que ya hicimos nosotros. Yo estoy elevando el 3 al cuadrado, por eso me da 9, y el metro al cuadrado, por eso me da metro cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre si en lugar de ser un cuadrado nosotros tuviéramos que calcular la superficie de un rectángulo? Vamos a suponer que tenemos un rectángulo, la fórmula para calcular la superficie es la misma, base por altura, y nosotros tenemos un rectángulo que mide
vamos a suponer 12 decímetros de base por 3 centímetros de altura. ¿Cómo hago para calcular la superficie de esta figura? En primer lugar, debo transformar una de estas dos medidas y hacer su equivalencia. Por ejemplo, en este caso vamos a pasar a centímetros, que son las unidades de medida que ustedes más reconocen, porque son las de la regla, las que usamos para medir habitualmente. Entonces, si seguimos utilizando la tablita que tienen ustedes verán que tienen el metro, el decímetro y el centímetro. Tenemos 12 decímetros que debemos transformar a centímetros. Ubicamos el 12 y lo pasamos a centímetros. Ahora sí, tengo la unidad de medida, entonces multiplico. 120 centímetros por 3 centímetros. Me da un total de 360, pero acá multiplico centímetro por centímetro. Y como ustedes recordarán, porque estuvimos trabajando bastante con los cuadrados o con las potencias, cuando multiplico una unidad por sí misma, esta unidad se transforma en cuadrado. Es decir, que la superficie de mi rectángulo sería de 360 centímetros cuadrados. Podemos tomar otros ejemplos utilizando el mismo mecanismo. En este caso, a ustedes les sirven las unidades de medida que estuvimos trabajando. ¿Por qué? Porque la conversión la hacemos antes de realizar la operación. Es decir, utilizan las mismas tablitas de unidades de longitud que estuvimos utilizando en clases anteriores. Una vez que convierten las unidades a la misma unidad, hacen la equivalencia, recién ahí operan, y para calcular la superficie no se olviden que el resultado, siempre la unidad de medida, está elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque son unidades de medida que representan espacios bidimensionales, es decir, algo que tiene una base y que tiene una altura. Entonces, recordamos, medida lineal para la suma del perímetro. Medida al cuadrado o medida de superficie cuando debo calcular el espacio que ocupa dicha figura.